ese amor tan grande, por tu fidelidad. Gracias porque eres alguien que nos ha amado con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, precioso Rey. Declaramos espíritu de sabiduría, de revelación abundantemente en cada oyente y cada creyente en esta tarde, Señor, para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Gracias te damos porque cada día tú eres formado en nosotros, Señor, porque se renueva nuestro entendimiento y anhelamos esa formación tuya, Cristo, para que conforme el alma se vaya transformando, vayas tú siendo formado y seamos transformados a tu imagen y podamos expresar tu semejanza, Señor, aquí en la tierra, y tú puedas expresarte a través de cada uno de nosotros. Gracias por revelarnos, Señor, y quitarnos ese velo que teníamos y poder mostrarnos una verdad que eres tú, maravilloso Rey, que es la bondad de nuestro Padre Celestial. Gracias por todo, precioso Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos revelas cada vez más esta maravillosa verdad eterna desde antes de la fundación del mundo que tú estableciste, Señor, y que fue tu propósito eterno. Gracias por ese propósito eterno. Gracias, te adoramos, Señor. Te adoramos por todo, porque creemos, Señor, que tú cada día nos vas edificando en ese maravilloso fundamento que es Cristo. Y nos vas edificando en esa verdad que es la bondad de nuestro Padre Celestial. Por eso te adoramos, Señor, en este tiempo y todo tiempo. Te exaltamos, precioso Rey. Te adoramos, Padre. Te honramos, Señor, por tu fidelidad y por tu grande amor. Gracias. Gracias por todo, porque tu palabra dice que tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Pensamos y hablamos y actuamos como Cristo porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia en la tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos otra vez nuevamente. Vamos a continuar con el tema de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, que es un tema pues un poquito a veces complicado de discernir, pero el Espíritu Santo nos va a dar esa habilidad para poder entender. Ok, pues vamos al Salmo, a 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda a Timoteo, en lo que vamos a dar la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo acá por internet. Estamos ya conectados, Michelle, en la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y compartido con otros grupos ahí, donde estamos también y formamos parte de algunos grupos ahí de la Revolución de la Gracia y cualquier otro grupo ahí también, donde también compartimos la palabra. Ok, pues la verdad es que no sé cómo le pusimos el tema hoy, pues Michelle, le pusimos la inspiración de las escrituras o las plagas, algo así, ¿no? Bueno, pues parte de la inspiración de las escrituras bíblicas. Vamos a tratar de darle el tema un poquito digerible para que lo podamos entender todos y que realmente podamos comprender cómo es nuestro Padre Celestial, podamos conocerle y pues poder ser edificados en esta maravillosa verdad que es Cristo Jesús y la bondad de nuestro Padre. Okay. La bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. ¿Cuál es la soberanía? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Bueno, pues eso es lo que estamos viendo. Pero estamos viendo también la 2 de Timoteo 3:16, que significa, como dice la Reina Valera, y vamos a ir a otra versión también para poder analizarlo. 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 16. Muy bien, pues todos los que se van conectando, le enviamos un abrazo al pastor Federico Lara, que también está conectado. Dice familia y congregación, un fuerte abrazo. Les envía saludos el pastor Federico desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo hasta allá. Muy bien, entonces 2 de Timoteo 3:16, ok. Me gustaría que lo leyéramos. Bueno, en la Reina Valera, y luego lo vamos a leer en una Biblia que es la Septuaginta versión Huneman. Ok. Toda la escritura, ¿qué dice? Así nos lo dice la Reina Valera 60.
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Bueno, ahora la Biblia que hemos estado leyendo, esa es la pechita. Dice, toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. Okay, hasta ahí la dejamos. Toda escritura que ha sido escrita por el Espíritu es provechosa. Tiene un poquito más sentido esta traducción, pero también hay una, si la podemos poner en pantalla ahí, podemos encontrar la Septuaginta, Michelle. 2 Timoteo 3:16 dice así, yo lo voy a leer, pero si me la encuentro sería ideal. Traducción Septuaginta. Dice, toda escritura por Dios inspirada también es provechosa. Toda escritura por Dios inspirada también es provechosa. No nos está diciendo que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Yo entiendo que se nos ha dicho por mucho tiempo que toda la Biblia es inspirada por Dios. Yo lo entiendo y yo puedo comprender toda esa mentalidad que hemos traído hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando podemos ver historias como tan drásticas como el capítulo 2 de Job, por ejemplo. Mire, aquí empieza el problema, ya cuando empezamos a leer Job capítulo 2, versículo 9 y 10. Es importante ponerlo ahí, en lo que encontramos la Septuaginta de 2 Timoteo 3:16. ¿Okay? Muy bien. Se me dio ahorita con la mesita, Michelle, porque no hay donde poner aquí el agua. Que dice Job capítulo, después de que se sucedieron tantas tragedias, después que le vino una sarna maligna, después de que estaba enfermo, después que perdió a sus 10 hijos, después que perdió todo su ganado, después que perdió todo lo que perdió Job. Es un libro, se considera como parte de los libros pues inspirados, ¿no? Sin embargo, este se le atribuye a Moisés. Pero ¿qué pensaríamos, por ejemplo, cuando dice, ¿no lo tenemos ahí todavía? Job capítulo 2, versículo 2:8, por favor, el 9 y el 10. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense, estaba lleno de una sarna maligna. ¿Qué entiende usted por sarna? Pues algo así como tipo lepra, ¿no? Imagínense, todo lleno de roncha, su piel totalmente, si de repente cuando nos agarra una alergia ya andamos todos preocupados, ¿no? Imagínense, pobre Job ahí andaba, se rascaba con un pedacito de como esas, de esas que ven en el centro de Guadalajara, ¿has visto unas manitas así? Algo así traía Job, imagínense. Luego dice, versículo 9, Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, imagínense qué mujer tan sabia, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Imagínense, Dios mío, como que no ayudó mucho eso, ¿verdad? Imagínense tener una compañera que te diga, maldice a Dios y muérete, pues ya no sirves para nada, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero bueno. Luego el 10, aquí viene muy importante. Después de tanto sufrimiento, la muerte de sus hijos, perdió su ganado, hasta su esposa prácticamente lo abandonó. Maldice a Dios y muérete, como diciendo, ya no necesito esposo. ¿Para qué? Si lo importante era que perdió todo. Y él le dijo que, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué dice? Pregunta. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice la Biblia, no pecó Job. ¿Quién escribió eso? Pues se retransmitió por medio de las tradiciones orales de boca en boca, la historia de Job, que es un contemporáneo de Abraham, pero le llegó a Moisés y escribió el libro de Job. Así fue como llegó la historia de Job. No creo que había una persona ahí, o sea, se retransmite, siempre en los judíos era eso, retransmitir a nuestros hijos lo que hemos aprendido tanto de historia, tanto cómo funcionó la creación del mundo, la creación de la humanidad, se iba retransmitiendo de generación en generación. Esto le llega a Moisés y lo compila y lo escribe. Sin embargo, dice
que Job dijo: recibiremos el bien y el mal no recibiremos, como diciendo Dios es bueno pero también es malo. Pero cuando usted se va al contexto, este hombre en el 42, 43 y creo que hasta el capítulo, Job capítulo, hasta el 42, perdón, en el versículo, llega hasta el 42, en el 42 dice, en el versículo 5 y el versículo 6, Job se arrepiente. Job 42, versículo 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, no conocía a Dios. Versículo 6. Y luego dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento. ¿Por qué a veces no leemos esa parte de Job? Que se arrepintió de todo lo que había dicho. Entonces, realmente estaba en sus 5 sentidos este hombre, consciente. Imagínese, póngase en una situación que se le mueran todos sus hijos a una persona. ¿Usted cree que está en su sano juicio una persona así? Pierde todos los bienes y todos sus hijos, Dios mío. Por eso, y toda la mujer llega y lo maldice: ya no te quiero, muérete. Por eso dice: has hablado como cualquier mujer fatua, recibiremos el bien y el mal no recibiremos, como diciendo, lo bueno y lo malo viene de Dios. El problema es cuando en el cristianismo se viene a decir que toda la Biblia es inspirada por Dios. Ahí viene el problema. ¿Me entiende? Ahí viene el problema. En la Biblia se narran hechos, acontecimientos. Por eso yo quiero llevarlo a la segunda de Pedro. Ya tenemos la Septuaginta. Septuaginta en la segunda Timoteo 3:16, por favor. Si la tenemos sería excelente. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Usted me dice si la tenemos o no. ¿Sí la tenemos? ¿Sí? Segunda Timoteo 3:16. Bueno, yo se lo voy a leer. Vamos a la segunda de Pedro, antes que continuamos ahorita. Segunda de Pedro 1:20. Es importante entender esto. El apóstol Pedro dijo eso. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. ¿Listos? Segunda de Pedro 1:20, ¿ya? Bueno, desde el 18, por favor. Y nosotros oímos esa voz, dice el apóstol Pedro, enviada del cielo. Oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y luego dice el 19, por favor, 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra que dice profética más segura. ¿Estamos de acuerdo? El apóstol Pedro se está refiriendo al Antiguo Testamento, para que usted me entienda, no se está refiriendo al Nuevo Testamento. Luego el versículo 21, ese es el más importante. 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿De qué está hablando que fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿Todos los libros de la Biblia o nada más la profecía? Esa es la pregunta que le haría yo a usted. ¿Qué dice ahí? Ninguna profecía fue dada por voluntad humana. Es decir, no intervino el ser humano, sino en que intervino Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Pero quiénes? Otra vez repito, ¿quiénes? Los que profetizaron. La pregunta que yo le haría: ¿Job se considera como profeta en la Biblia? No se considera profeta. No se considera profeta el libro de Job. Ni Job se consideró profeta. Sin embargo, reconocemos que al final de sus días Job se arrepintió y reconoció que ahora sí sus ojos conocían y veían al Dios Altísimo, porque ahora entendía quién era Dios. Ninguna profecía fue por voluntad humana. Ahora, está hablando de que toda la Biblia
fue inspirada por el Espíritu Santo o nada más la profecía? Yo le pregunto, ¿de qué estamos hablando ahí? Regresamos al 20, por favor, otra vez. Entendiendo 2 de Pedro 1:20, vamos al 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, ¿qué es lo seguro en el Antiguo Testamento? La palabra profética. El problema es aquí es identificar cuál es la palabra profética. Mire, hubo profetas que profetizaron y profetizaron mal, inclusive Dios mismo los corrigió. Vamos ahí entonces a Jeremías capítulo 14, versículo 14, por favor. ¿Qué queremos darle a conocer con estos tipos de temas? La inspiración si usted entiende la inspiración de las Escrituras, va a entender el Antiguo Testamento y va a entender al Dios que se reflejaba en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Me dijo entonces Jehová, mire lo que le dijo a Jeremías: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no les envié ni los mandé ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad, engaño en su corazón. Es decir, había profetas en el Antiguo Testamento que adivinaban, que hablaban en sus propios sentidos naturales, que hablaban lo que ellos entendían. Sin embargo, ese tipo de profetas ni siquiera aparecen en la Biblia. Aparece Isaías, Jeremías, Daniel, etcétera, pero ese tipo de profetas que Jeremías estaba reprendiendo, falsamente profetizaban. Es decir, ya viene el Antiguo Testamento falsos profetas. Y no estoy diciendo que los que vamos a hablar ahorita son falsos profetas. Cuando entendemos que la Biblia no eran taquimecanógrafos, los profetas, para nada más decir estoy oyendo una voz y estoy tecleando, ¿no? Algo así como una secretaria. Sino más bien, como pudimos ver en servicios pasados, que hay ciertas teorías de la inspiración de las Escrituras, inspiración divina. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la real? Bueno, uno dice, hay una que es absoluta y dice que todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Si ya tenemos la 2 Timoteo 3:16, por favor, sería excelente. 2 Timoteo 3:16 en la versión Septuaginta. ¿Ya lo tenemos o no? Muy bien, ¿ahí qué dice? Mire, esta nos da un poquito más de luz. Dice, toda escritura por Dios inspirada también es provechosa. No te está diciendo que toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Lo puede entender? Mire, otra vez. Toda escritura por Dios inspirada es provechosa. Significa que toda escritura por Dios no inspirada, ¿qué significa? No es provechosa. Otra vez, no dice que toda la escritura por Dios fue inspirada. Toda escritura por Dios inspirada también es provechosa. Es decir, toda la escritura por Dios inspirada que está dentro del grupo de libros que se consideran parte del canon bíblico, o del grupo de libros que se consideró con una medida de inspiración divina, en ese canon, en ese grupo de libros está contenida la palabra de Dios. Pero no todo lo que está escrito ahí, en otras palabras, es como si dijéramos esto, mire, una frase. Es como si dijéramos esta frase para que no suene tan feo. Podemos decir que todo fue inspirado por Dios, aún las historias donde se narraron hechos de hombres que hablaron mal y cometieron errores. No sé si me están a entender. Podemos decir, si decimos, es que toda la escritura es inspirada por Dios, pues podríamos decir esto, no. Toda la escritura fue inspirada por Dios, aún fue inspirado a aquellos hechos o acontecimientos donde hombres cometieron errores y hablaron mal. Si podemos decir que toda la Biblia es inspirada por Dios, podemos decir en ese sentido, en que se escribieron hasta los problemas que tenía Job, sentimentales, hasta la esposa de Job, maldice a Dios y muérete. Fue escrito cuando Satanás dijo, si comes de ese árbol no morirás. Fue escrito, etcétera. El asunto es saber y entender qué fue realmente lo que sí es una palabra profética más segura que nos va a ayudar a nosotros a entender el mensaje divino, para que me entienda, el mensaje divino. Ok, entonces mire, Jeremías ya nos habló de falsos profetas. Ahora bien,
en toda la Biblia, y aquí nos los aclara, 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Todos esos hechos o acontecimientos que nos hablan del Antiguo Testamento, aunque fueron hechos que sucedieron, o sea, fue una realidad que Job habló eso. ¿Sí me explico? Fue una realidad que Job lo habló. Lo que no fue una verdad, lo que Job habló. ¿Sí entendemos otra vez? Fue una realidad la historia de Job, pues. Pero lo que dijo Job, que de Dios recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos, pues no es una realidad. ¿Por qué? Porque Job también dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allá. ¿Es una realidad eso? ¿Que usted va a regresar al vientre de su mamá? No, no es una realidad. Entonces salió por la boca de Job. 2 Corintios 10, 6. Ok, ya vamos a 2 Corintios 10, 6. Segunda Corintios capítulo 10. ¿De qué nos está narrando la historia de los corintios? Bueno, de todo lo que pasó Israel toda la desobediencia de Israel cuando estaban en el desierto y todo el relajo que hubo ahí. Segunda Corintios capítulo 10, versículo es 16 o 1 Corintios 16, a ver, déjame decirlo. Creo que es la primera carta a los Corintios. Yo me equivoqué aquí. Primera carta a los Corintios es capítulo 10, versículo 6. Vamos a leer un poquito el versículo 5, mire. Desde el 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. ¿Qué es esa roca espiritual? Que lo seguía la roca era ¿quién? Cristo. 1 Corintios. ¿De qué nos está narrando? Pues de que en el Antiguo Testamento, no sé si recuerda que una vez Moisés en Éxodo 17 y en Números 20 le habló a la roca y de la roca salió agua. Entonces esa roca representaba a Cristo, pues simbolizaba a Cristo. Ahora bien, el versículo ¿qué dice? 5. Por lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿dónde? En el desierto. Está hablando del pueblo de Israel desobediente, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron, mire, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Es decir, lo que está escrito en el Antiguo Testamento también sucedió como que, o para qué se escribió. Porque fue Dios inspirando, o solamente son hechos acontecimientos de un pueblo rebelde para que sea un ejemplo para nosotros, ¿entendemos? O sea, se escribieron esas cosas como ejemplos, no se escribieron para decir que Dios inspiraba al pueblo de Israel a desobedecer a Dios. Eso es importante entenderlo, porque si no lo entendemos, jamás vamos a entender al Dios que se muestra en el Antiguo Testamento, pues. Jamás vamos a entender su soberanía, jamás vamos a entender la voluntad y mucho menos la bondad de Dios. ¿Ok? Entonces, muy bien. Hechos capítulo 8, es importante que cuando leamos versículo 30, le dijo el eunuco, Felipe el eunuco, Hechos capítulo 8, versículo 30, acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Es importante esto, ¿sabe qué es importante? No nada más es leer, es entender lo que leemos. Si no entendemos lo que leemos, entonces ya era un problema para el eunuco de la reina Candace, ya era un problema no entender, o sea, leía y no entendía. Y luego que dice el versículo 31, por favor, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? O sea, por eso necesitamos todo un cuerpo de Cristo entre pastores, maestros, los 5 ministerios. Los necesitamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no, yo aprendo de otros, otros aprenden de mí a lo mejor y así. Es una cadenita donde unos aprendemos de otro, ¿ok? Por eso somos un cuerpo y 5 ministerios que forman parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo podré si no me enseñare? Entonces no entendía, leía Isaías y no entendía de quién hablaba Isaías. Isaías se refería a quién, a Cristo. Vamos entendiendo. Pero había alguien, hay un ejemplo de alguien que leía y no entendía. ¿Sí? ¿Podemos entender eso? Había alguien que leía y no entendía. Bueno, entonces,
Para comenzar, en Lucas, ahí nos quedamos, capítulo 7, versículo 21, por favor, Lucas 7, 21. Si usted puede captarle a este tema de las plagas de Egipto que vamos a ver, si usted puede captarle, va a entender de ahí toda la Biblia. Toda la Biblia. Lucas capítulo 7, versículo 21. ¿Listos? En esa misma hora sanó a muchos, está hablando de Jesucristo, de enfermedades. ¿Y luego de qué más los sanó? De plagas. Y de espíritus inmundos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, hace una comparativa entre enfermedades y plagas. Como les dije la otra vez, enfermedad, pues una enfermedad normal, un dolor, etcétera, ¿no? Una plaga, pues ya viene siendo como algo que puede afectar a través de una bacteria, de un virus, etcétera. Algo diferente, como la lepra en su momento era una plaga. Y los otros eran enfermedades, pues normales que padecía el ser humano. Enfermedades normales, pudimos ver cómo restauró la vista de un ciego, de un ciego, sanó leprosos, levantó paralíticos y todo lo demás lo hizo el Señor Jesucristo, ¿okay? Sin embargo, debemos de entender que todas las obras que hizo Jesucristo las hizo ¿por qué? Porque eran las obras de su Padre. ¿Estamos de acuerdo? Él hacía lo que veía hacer a su Padre. Juan capítulo 5, versículo 19 al 21. Eso ya lo vimos, si quiere ahí ponerlo en pantalla rapidito nada más, ¿ok? Debemos identificar entonces que en el Antiguo Testamento había un personaje que se le llamaba el ángel de Jehová, que los israelitas no lo identificaban, y muchos cristianos quieren identificarlo como si fuera Jesucristo, o le llaman una cristofanía, es decir, Cristo manifestado en otro tipo de formas, pues, así le llaman. Sin embargo, yo quiero decir que el ángel de Jehová no era ni Jesucristo, porque era un ángel destructor. Pero los judíos veían, si se fijan en Primera de Crónicas 21, cuando leímos que el asunto donde el rey David mandó censar al pueblo, no sé si lo recuerda, y luego dice que fue Satanás el que incitó a David a censar al pueblo. Luego dice que se arrepintió David, y luego posteriormente le dijo: elige 3 consecuencias malas. El caso es que a fin de cuentas David vio un mentado ángel con una espada destruyendo el pueblo. El asunto es que ahí el narrador dice que es el ángel de Jehová, que Jehová lo envió a destruir. Por eso, cuando usted entienda el asunto de las plagas de Egipto, cómo realmente Dios le habló a Moisés, cuando usted lo entienda, se va a dar cuenta y va a entender todo lo que está en la Biblia. ¿Sabía que en la Biblia se escribieron errores de hombres también? ¿Sí sabía? Pero antes, quiero darle un poquito más de Éxodo 12, 23. Quiero hablarle de la última plaga antes de comenzar con todo lo demás. Éxodo 12, 23. El caso es que en una traducción dice que Dios hiere, como es la Reina Valera 60, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar ¿a quién? Al heridor. Entonces ahí aparecen 2 heridores, ¿sí? ¿Quién es un heridor? Pues Dios es un heridor, pero también hay otro heridor que va a pasar dañando, el cual el primer heridor no va a dejar entrar al segundo heridor. Entonces, ¿cuántos heridores hay? Como que es un relajo, ¿no? Pero es la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios, pues. Pero para que lo entienda un poquito más, si tenemos una Biblia que se llama Nácar Colunga, por favor, ya no menciona la palabra herir, sino menciona la palabra castigo, castigar. Y la palabra, si tenemos la Nácar Colunga, si no es muy tardado buscarla. La latinoamericana, Libro del Pueblo de Dios, o cualquiera de ellas. Bueno, la Nácar Colunga dice: pues pasará Yahvé por Egipto para castigarle. No dice herir, habla de castigar.
¿Sabía que en el Antiguo Testamento el proverbista, cuando habló de castigo, habló muy diferente a algo malo? Porque la palabra castigo en el hebreo en muchas ocasiones significa enseñanza, instrucción, adoctrinamiento, corrección, etcétera. Eso significa, si usted lee Proverbios 3, 11 y 12, pero no lo lee en la Reina Valera, léalo en la Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y otras Biblias, se va a dar cuenta que la palabra Dios al que ama castiga, se va a dar cuenta que no habla de castigo, habla de instrucción, enseñanza, corrección, etcétera. Bueno, pero no vamos a ir para allá. Sin embargo, tenemos una Biblia. Pues pasará Yahvé, léalo por favor con sus ojos tapatíos. Le encargo un poquito de agua, por favor. ¿Qué dice la Biblia Nácar Colunga? Éxodo 12:23, la última plaga. Pues pasará Yahvé por Egipto, ¿para qué? ¿Para qué? Castigarle, ¿estamos de acuerdo? Y viendo la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por vuestras puertas y no permitirá ¿a quién? Al exterminador entrar en vuestras casas. ¿Para qué? ¿Qué hace el exterminador? Para herir. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo cambia la perspectiva de una traducción a otra? Porque esta traducción no habla que Dios va a herir, dice que Dios va a castigar. Dios va a castigar. Ahora, ¿cómo entendemos castigo en el Antiguo Testamento? Pues uno de los castigos que hacía Dios en el Antiguo Testamento, si podemos decir que Dios castiga, era que muchos dejaba que cosecharan aquella maldad que ellos habían sembrado. Aquella maldad que estaban ellos haciendo, ellos dejaba que cosecharan. En otras palabras, en muchos casos daba la espalda, ¿sabía? Por ejemplo, Isaías 54, por favor. Este es un clásico, Isaías 54. Ahí nos va a narrar un poquito. Isaías 54, por favor. No me deja un mosquito, me trae ganas ahí, mira, está muy buena mi sangre. Ok. Yo sé que esto es complicado. Cuando pongo, no toda la Biblia fue inspirada por Dios, sino que hubo hechos o acontecimientos que sucedieron de hombres que cometieron errores, no porque Dios tenga errores, sino los hombres cometieron errores y están escritos en la Biblia. El problema es que como ya doy cuenta, como que no es muy agradable ese tipo de temas, pues. ¿Por qué no es muy agradable para muchas personas? Porque les quitaríamos al Dios monstruoso de la Biblia, del Antiguo Testamento. Les quitaríamos al Dios destructor del Antiguo Testamento, les quitaríamos al Dios asesino. Imagínense un calvinista quitarle el Dios asesino cuando ellos dicen que Dios es un Dios de ira, asesino, destructor, matón y hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. En el propósito eterno, ¿sabe qué es lo que hizo Dios? El propósito eterno es la voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, quien está habitando en la iglesia para que a través de la iglesia Dios se manifieste ahora en la tierra. ¿Cuál era el propósito eterno? Dios venir a reconciliar a la humanidad, a reconciliarla con Él a través de Jesucristo. Dios vino siempre y quiso reconciliar. ¿Para qué destruía Dios una humanidad que podía reconciliar? Y si alguien dice, bueno, es que Dios quería matar a los malos, pues ¿a cuántos malos no hay ahorita? Váyase a Culiacán. Oye, ando ya ni modo. Me va a pasar como la Lucerita cuando está en el concierto, no lo sé. Bueno, usted como no escucha música de Lucerito, nada, es un chiste ahí, pues. Bueno, dice que sí se oye la Michelle. Bueno, ya la regué, ni modo. Ok, entonces, Dios quería reconciliar al mundo, por medio de Cristo reconciliar al mundo. Siempre fue el propósito eterno. Nunca fue venir a destruir, fue a reconciliar. Otra segunda carta de los Corintios 5:19, por favor. ¿Cuál es la idea? Este es el propósito eterno, miren. Ese es el propósito eterno. Dios venirse a manifestar. Dios mío, no me deja no habrá un spray por ahí, echarle este mosquito que no me deja. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién?
¿Y quiénes forman parte del mundo? Toda la humanidad. Desde el asesino Hitler hasta... ¿Usted cree que Dios no tenía una provisión para ese hombre si se arrepentía? Por supuesto. El problema es que ese hombre no se arrepintió, pues. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El mundo está incluido entre pecadores y no pecadores, entre buenos y malos, entre buenos, semibuenos y malos y semimalos. Matones, asesinos, el mundo está compuesto de todo, mentirosos, chismosos y de todo. Pero ¿qué más dice? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entendemos, si usted escucha a un calvinista, le va a decir que es un Dios airado y acérquese a él, y si no, inclusive va a utilizar al Satanás, es alguien, para el calvinismo, Satanás es un chalán, servidor de Dios. Así dice, ¿sabía que así dicen? Es un servidor de Dios. Y Satanás le pide permiso a Dios para tocar la vida inclusive de sus propios hijos, imagínense. Pues se sale la gente asustada a esas predicaciones, ¿no? Pues Señor, por favor no le des permiso, Señor. Imagínense, ¿no? Satanás, a ver, quiero tocar a Sergio, ándale, dame chance a Dios. A ver, déjame ver si te autorizo para tocar a Sergio. A ver, ven el día de mañana, Satanás. Imagínese Satanás insistiendo el siguiente día. Vengo para que me dé chance de mandarle una sarna como a Job. Imagínense. Y luego, a ver, dame chance a Dios. Imagínense Dios, bueno, por esta ocasión te voy a dar chance a que lo toques. Imagínense un Dios así. Pues ese no es el Dios que en su propósito eterno decidió reconciliarnos en Cristo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. No es el Dios de la Biblia. Pero tenemos que analizar cada historia, pues, por obviedad, para entender todo esto, ¿ok? Muy bien, entonces, como le digo, la persona que se queda con una inspiración de las Escrituras diciendo es que todo el mensaje de la Biblia es la palabra de Dios y todo fue por causa de que Dios así lo decidió que Job hablara eso para que tuviera un ejemplo, decidió que Job dijera, de Dios recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Todo eso quedó registrado. El asunto es un ejemplo para que usted no caiga en el error que cometió Job. Es un ejemplo, pero para que usted no cometa el error que cometió Job, que al final de cuentas se arrepintió. ¿Sí entendemos? Ese es el asunto. El problema es que cuando yo agarro Jehová da la vida y Jehová la quita, pues ya no sé ni cuándo voy a morir. Si salgo aquí y de repente pasa un avión y se estrella y me fui, imagínense. Sale la gente atemorizada de ese tipo de predicaciones, todo por no entender la inspiración de las Escrituras. Por eso este tema es tan trascendental. Muy bien, entonces Éxodo 12:23, entonces el Señor pasará para castigar a los egipcios, dice la Nácar Colunga, ¿ya? Otra vez, Éxodo 12:23. Pues pasará Yahvé por Egipto para castigarle. ¿Estamos de acuerdo que va a castigar Dios? ¿Sí o no? Y viendo la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por vuestras puertas y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Entonces, ¿quién era el que entraba a las casas o entró a las casas de los egipcios para herir? ¿Quién fue? El heridor. ¿Qué hizo Dios? Nada más los castigó. ¿Estamos de acuerdo? Que castigó a los egipcios, pero esta traducción no dice que Dios los hirió, dice que Dios los castigó. Ahora necesito ver en qué sentido castigó a Egipto, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora bien, ¿cuál era el castigo? Según el contexto y según Éxodo 12:23, ¿cuál es el castigo para los egipcios? ¿Cuál es el castigo? Que sí iba a dejar entrar al heridor. ¿Entendemos? Ahí mismo te lo dice la Biblia, mire. Otra vez. Pues pasará Yahvé por Egipto para castigarle, ¿ok? Y viendo la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo por vuestras puertas y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. ¿Qué pasaba con los israelitas que veían la sangre que representaba la sangre de Cristo? ¿Qué era lo que hacía Dios con ellos?
Los guardaba, los cuidaba, los protegía. ¿Y cuál era el castigo para los los egipcios? ¿Cuál el castigo? En los israelitas no iba a dejar entrar al exterminador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferente o lo contrario con los egipcios? Pues que sí iba a dejar entrar al heridor. ¿Si captamos o no captamos? ¿Sí o no? ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Se lo voy a repetir. Mira, ya otra vez. ¿Cuál era el beneficio para los israelitas? Pasará de largo por vuestras puertas y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir, cuando vea la sangre de los corderitos que se derramaron. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Como un castigo de parte de Dios. Pues, y sí va a permitir que en las casas de los egipcios entrara el heridor, porque no había una sangre de un cordero. Ahora yo le preguntaría, ¿qué pasaría si un egipcio nada más se hubiera unido a ellos, a los israelitas, y dice: bueno, señores, yo participo con ustedes en esta celebración de la Pascua y sacrifiquen los animalitos y en mi casa pongamos igual la sangre? ¿Qué iba a pasar? ¿Usted cree que Dios lo iba a castigar con dejar pasar al heridor o no iba a entrar el heridor? ¿Sí? Esos son los análisis que quiero que empiece usted a reflexionar al respecto. Ahora, ¿quién era el heridor? Isaías 14, versículo 6, por favor. También se nos narra en Isaías, ya se les decía a los israelitas quién era el heridor, y muchos lo entendieron. Isaías capítulo 14, versículo 6. Podemos leer desde el versículo 1, esto se le llama una ley de doble referencia. Lo que en el Nuevo Pacto se le llamó una parábola. Hablar de cuestiones naturales, por ejemplo, ¿qué era la semilla de mostaza? Era la palabra de Dios que se sembraba, y así es el reino de Dios, como una semilla que se siembra y luego crece la más grande de todas las hortalizas. ¿Recuerdan que se dijo que el Señor Jesús, que así era el reino de Dios? Compara una semilla de mostaza con que se siembra y luego crece la más grande, ¿sí? Ahora nos está diciendo lo mismo, pero ahora nos está hablando de un personaje que era el rey de Babilonia, pero es lo mismo, ¿ok? Para darnos a entender una verdad o una realidad espiritual en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento todavía Satanás tenía, según Hebreos 2:14, el imperio de la muerte. El reinado de la muerte lo tenía Satanás, el diablo, porque Adán se lo entregó, ¿ok? El reinado de la tierra. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere y resucita, le quita toda autoridad, poder y señorío a ese personaje llamado el engañador, el Satanás, el diablo, le quita toda autoridad, y sin embargo ahora la autoridad se la traslada a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso ahora el cuerpo de Cristo no debería estar azotado por cuestiones de que me pasó esto, me pasó lo otro. ¿Por qué las personas, los hijos de Dios en el nuevo pacto les pasan cosas? Bueno, les pasan cosas porque precisamente no entienden ni siquiera dónde viene lo bueno, ni siquiera dónde viene lo malo. No entienden que entienden un Dios 100% bueno, no entienden la obra terminada de Cristo en la cruz, no entienden los efectos del consumado. O sea, ¿qué fue lo que se conquistó en la cruz? Literalmente la iglesia es Cristo en la tierra, porque es el mismo Cristo en su cuerpo manifestándose aquí. Sabía, con la misma autoridad, el mismo poder, el mismo señorío. Lo que pasa es que mucho creyente no ejerce el poder, la autoridad, el señorío. ¿Por qué? Porque piensan que ya no sabe si es Dios o es el diablo quien los tiene así. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. Y la verdad que cuando veamos el curso de sanidad y milagros, nos vamos a enfocar cuál es el origen de muchas enfermedades. Muchas enfermedades son psicosomáticas, son problemas de la mente, que tanto se lo creen que luego llegan a manifestarse ese tipo de enfermedades. ¿Sabía? El cáncer es una enfermedad inclusive mental, problemas de resentimiento, problemas de odio, el artritis, problemas de resentimiento, problemas de odio, problemas en el ser humano, en el alma, que vienen a ocasionar un problema físico. ¿Sí sabía? Es que tengo tal enfermedad, el diablo me tiene así. No, ni siquiera es el diablo, es la mentalidad del ser humano. ¿Se da cuenta? Digo, no negamos que tenga autoridad, señorío sobre la gente que no tiene a Cristo,
Pero los creyentes, ¿por qué están enfermos? Bueno, la mayoría son enfermedades de problemas de resentimiento, odio, corajes. Inclusive muchos dicen, después de cierto coraje le vino una embolia a una persona. ¿Por qué? ¿Sí sabe eso? Que a muchos después de un coraje fuerte, un enojo muy fuerte, le vino una embolia. Por eso le digo, muchos problemas son del alma de las personas, muchas enfermedades. Pero en el Antiguo Testamento había un personaje operando ahí, para que me entienda, que venía a destruir. Y vaya que sí. Vamos a Isaías 14, versículo, porque Jehová tendrá piedad de Jacob. Vamos a desde el versículo 1, por favor. ¿Ya? Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerán por siervos y criadas en la tierra de Jehová. El caso es que ya sigue narrando el proverbio en el versículo 4, por favor. Y luego dice, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. La pregunta es, ¿realmente hablaría el rey de Babilonia? Hablaba también en una ley de doble referencia de otro personaje. Bueno, lo vamos a ver. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Luego dice el versículo, ¿qué? El siguiente, 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Y lo dice el 6. Aquí viene lo que hacía ese personaje, que dice que era el rey de Babilonia, el que hería a los pueblos con furor. Mira, ¿qué era lo que hacía según en el ámbito natural? ¿Qué era lo que hacía ese rey? Hería a los pueblos con furor, ¿estamos de acuerdo? Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que es una ley de doble referencia para entender que había un heridor, un destructor, ¿ok? El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira. Mire, ahí usted puede ver la ira de un personaje destruyendo, ¿ok? Que hería y destruía, y las perseguía con crueldad. Mire todo lo que hacía ese personaje. Ahora el problema se refiere a el rey de Babilonia, Nabucodonosor, o nos está hablando de otro personaje en sentido figurado también, o una ley de doble referencia para darnos a entender algo espiritual. Bueno, leamos el versículo 7, por favor. Y toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Y aquí ya viene otra cuestión. Versículo 9, por favor. Y el Seol abajo se espantó de ti. Aquí ya nos está hablando de alguien que está por lo menos en el corazón de la tierra. ¿Me entiende? Ya no está hablando a alguien que está en la tierra, sino en el corazón de la tierra. El Seol, que le llaman el lugar de los muertos, regularmente el Seol que Jesucristo llamó que era el Hades, y que en Juan capítulo 3 dijo que era el corazón de la tierra, donde él había ido inclusive, ¿no? Seol regularmente está en el corazón de la tierra, ¿ok? El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en su venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de las naciones. Versículo 10. Y todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y luego nos va a ir descubriendo a un personaje poco a poco conforme va narrando ese proverbio. Versículo 12, aquí ya nos habla un poquito mejor, mire el 12. ¿Cómo caíste del cielo? Y ya nos dice qué personaje es. Ya no nos dice que es el rey de Babilonia. Nos dice que es el lucero hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Otra vez, ¿quién era el que destruía las naciones? ¿Quién era el que hería con furor a las naciones? Es decir, a los humanos, a los seres humanos. Pues este personaje llamado lucero de la mañana. Pero yo me gustaría que usted lo viera en otras traducciones. Inclusive hay una traducción desde el siglo IV,
hecha por Jerónimo de Estridón, un hombre que escribió la primera Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, no sé si el Nuevo Testamento, pero creo que de los dos. Jerónimo de Estridón hizo la primera traducción del hebreo, no sé si del griego también, y se llamó la Biblia la Vulgata Latina. ¿Alguien ha escuchado la Biblia Vulgata Latina? La del vulgo, pues, eso se refiere al vulgo. Pero se llamaba Vulgata Latina, es la primera traducción que se hizo al latín. En esa Biblia al latín, yo quiero, desde el siglo IV ya se entendía esto. Mire, se la voy a leer. Si la podemos localizar, por favor, Vulgata Latina de Isaías 14:12, sería excelente. Okay. Vulgata Latina, en el 388 creo que escribió esta Biblia, después de Cristo, ¿ok? Se la voy a leer, dice. Está en latín: cómodo sedidisti de caelo Lucifer. Imagínense, ¿no? Le estoy hablando latín, ¿eh? Pero yo lo que le quiero dar a entender que ya no se refiere al lucero de la mañana. Literal, dice Jerónimo, que es Lucifer, al personaje que se está refiriendo aquí. Pero también otra Biblia, para no ir a la Vulgata Latina, por favor, la Biblia del oso. Usted puede ver Nueva Reina Valera 2000, la King James 2000 en inglés, la Septuaginta en inglés, la Reina Valera Gómez. Michelle, no sé si tenemos alguna de esas, por favor. La Biblia del oso de Casiodoro Reina, que fue la primera traducción que hizo Casiodoro Reina, para que usted vea que ya no habla lucero de la mañana, sino literal se refiere a Lucifer. Y nosotros entendemos quién es Lucifer, ¿no? ¿Sí? Por lo menos ellos lo entendieron. Mire, lo entendió Casiodoro Reina, que creo que la Biblia la escribió por ahí en 1500 y tantos, ¿no? La entendió este hombre llamado Jerónimo en el siglo IV, en el 388, 380 y tantos, que escribió la primera traducción del hebreo al latín, y se llamó la Vulgata Latina. Todos ellos entendieron que se refería a Lucifer, este personaje. ¿Ok? Entonces dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, o Lucifer? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Nuevamente vemos al heridor y a un personaje que debilitaba a las naciones. ¿Ok? Luego dice el versículo 13, en lo que buscamos la traducción, puede ser la Biblia del oso, Michelle, puede ser la Nueva Reina Valera 2000 o la Reina Valera Gómez. Todas esas Biblias nos está hablando de este personaje, ¿ok? ¿Sí lo tenemos o no? Biblia del oso, mire, la Biblia del oso, ya la pusimos en pantalla. ¿Listos? ¿Cómo caíste del cielo? Y dice: oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, el que echabas fuerte sobre las gentes. Esta Biblia literalmente está hablando en un castellano antiguo, para que me entiendan, no es un español, es un castellano antiguo. ¿Cómo caíste del cielo? Pero sí menciona, en lugar de lucero de la mañana, menciona. ¿Esa es la Biblia del oso, Michelle? Búscame la otra, porque esa no me da mucha luz. Yo tengo otra Biblia del oso que me habla de Lucifer. Búscame la Reina Valera, Nueva Reina Valera 2000, puede ser la Reina Valera Gómez, por favor. Ahí sí, no sé por qué hay diferencia en la Biblia del oso que tengo yo con esa. Isaías 14, versículo 13, por favor. ¿Qué era lo que decía este personaje, lucero de la mañana? 14, versículo 13 en otra Biblia, en lo que buscamos la Reina Valera Gómez o la Nueva Reina Valera 2000, por favor. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a quién. Bueno, era lo que quería Satanás, el diablo, ser semejante al Altísimo. ¿Sí sabía o no? Versículo 20, ese es muy trascendental también. 14:20 de Isaías. Sobre las alturas, 14:20. No serás cortado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre tu descendencia de los malignos.
Muy bien, entonces es importante entender que había un destruidor, ¿ya? Y ese destruidor, ahorita lo vamos a ver, que nos busquen con calma la nueva Reina Valera 2000 o la Biblia Reina Valera Gómez. Importante que a usted le quede claro que sí hablaba, y por lo menos la Vulgata Latina del siglo IV hablaba que era Lucifer. Sí alcanzamos a leer que decía Lucifer, ¿verdad? ¿En la Vulgata Latina o no? Si no, no la vuelves a poner para que usted vea otra vez que sí dice Lucifer. Todas estas personas del siglo IV ya sabían que era Lucifer a quien se refería este personaje. Entonces, ¿qué era lo que hacía este personaje? Hería. Versículo 6, hería. Otra vez vamos a Isaías 14, versículo 6, por favor. ¿Qué era lo que hacía ese personaje? El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Ahora sí, vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 23, y va a entender perfectamente quién era ese ángel de Jehová, o el destructor que nos habla. Pero vamos a leerlo en la traducción que vimos ahorita en Nácar Colunga, por favor. Éxodo 12, 23, o Biblia Latinoamericana 95, o la Biblia Martín Nieto, la traducción de Martín Nieto. Pero la Nácar Colunga que me pusieron ahorita está excelente. Éxodo 12, 23, y usted va a entender ese pasaje. La Biblia en lenguaje sencillo, fíjese lo que dice en Isaías 14, Isaías 14, versículo, creo que es el 20, dice: Rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones, has caído de muy alto, te creías un Dios en el cielo, algo así. Muy bien, entonces Éxodo 12, 23, en la Nácar Colunga: pues pasará Yahvé por Egipto para castigarle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego: y viendo la sangre en el dintel y en los dos postes, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? Entonces Yahvé iba a pasar de largo por vuestras puertas y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Hay un exterminador que tenía que entrar, ¿para qué? Herir. Esto es la última plaga de Egipto, mi hermano. La última. Y en la última usted puede ver que Dios, si veía la sangre, no iba a permitir que entrara el exterminador para herir. Pero si veía la sangre, ¿ok? Pero si no veía la sangre, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a pasar por esa casa e iba a permitir que entrara el heridor. Esa es la manera en que Dios los iba a castigar. De una cuestión permisiva nada más. Ahora, en el Nuevo Testamento no cree que es Dios permitiendo que Satanás toque su vida, pues no se vaya a confundir tampoco, ok. Entonces, ya para concluir, todavía nos quedan como 10 minutos, ¿no? Según yo. Son las 8:49, o tengo mal mi reloj. Ah, bueno, ya se quiere ir a cenar esta señorita. Ok, muy bien. Ese es el problema, que ya tiene hambre, pues. Saludamos a Nando Guadalupe, que nos ve directamente desde Chicago, Illinois. Y a Anita Gastelum, que nos ve de acá de Gilotlán. Muy bien, entonces, Éxodo 9, 17. Bueno, antes que nada, quiero llevarlo a un pequeño error de Moisés. Bueno, yo quiero decirle que Moisés fue un hombre de Dios. Quiero decirle que fue un hombre que hizo todo lo posible y lo imposible para liberar al pueblo de Israel, a tal grado que mató inclusive a un egipcio. ¿Recuerda que mató a un egipcio? Se alargó 40, por esa muerte se alargó 40 años una libertad que tenía para el pueblo de Israel. 40 años más porque tuvo que huir porque mató a un egipcio. ¿Okay?
Eso fue un error muy garrafal de Moisés, alargar 40 años más las cargas para un pueblo. Pero si vamos a número 20, por favor, números 20. Versículo 8, por favor. Números 20, versículo 8, por favor. Uno de los errores de Moisés. Entendamos que la Biblia fue inspirada en el sentido de que habló a hombres. Unos hombres, ¿qué hacían? Pues escuchaban lo que el profeta decía, escribían. Otros decían, Jehová me ha dicho. Otros dicen, el Señor le está revelando estas palabras a Amós. Otros, en su momento, ahorita que leamos el Éxodo, bueno, no ahorita porque ya nos queda tiempo, cuando leamos el Éxodo se va a dar cuenta realmente lo que Dios decía. Entonces ya vamos a terminar nada más con esto. Números 28, ya lo tenemos. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón. ¿Cuál era el problema? La congregación se quejó porque tenía sed. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Si usted lee el contexto de Éxodo capítulo 20, se va a dar cuenta, números 20, se va a dar cuenta que la congregación estaba otra vez renegando, como siempre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué acá padecemos de sed, de hambre, etcétera? Usted va a encontrar siempre la misma historia. Entonces dice, ¿qué instrucción le da Dios? Toma tu vara. ¿Cuál vara? La vara de Aarón. Reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. ¿Qué le dijo Dios? ¿Que le hablara a quién? Entonces cuando le hablara a la peña a vista de ellos, ella daría ¿qué? Agua. ¿Qué tenía que hacer otra vez Moisés? Hablarle a la peña. Toma tu vara, reúne la congregación y hablarle a la peña, y ella dará agua y las sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación de sus bestias. Versículo 9, por favor. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Usted me va a decir, mira, ¿qué le dijo Dios? Que le hablara a la peña, ¿no? Pero dice que aquí tomó la vara como Dios le mandó. Pero Dios no le dijo, o sea, sí le dijo que tomara la vara, pero que le hablara a la peña, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Versículo 10. Muy obediente Moisés, vea. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Todo eso le dijo Dios, sí. Y les dijo, oigan ahora rebeldes. ¿Dios les dijo que le dijeran rebeldes? ¿Dios dijo que Moisés le dijera rebeldes al pueblo? Oigan rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Os hemos salir aguas de la peña? ¿Que no era Dios el que iba a hacer que saliera agua de la peña? ¿O era Dios o era Moisés? Primero, Dios no les dijo que le dijera rebelde, y segundo, no les dijo que ellos iban a hacer salir, que Dios mismo iba a salir agua de esta peña. Pero bueno, ahí no le dieron gloria a Dios, ¿estamos de acuerdo? Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Pero por qué golpear la peña, Moisés, si te dijo Dios que le hablaras? La pregunta que yo le diría, ¿y le hizo caso a Dios? Entonces, es que muchos dicen que toda la Biblia fue inspirada por Dios, porque así les enseñaron desde pequeñitos que fueron a la escuela bíblica cristiana. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Y luego usted se pregunta, pero espérate, que estoy viendo un error de Moisés, que no le hizo caso a Dios. ¿Qué dice? Y golpeó la peña con su vara, y no nada más una vez, 2 veces. Sin embargo, Dios en su misericordia dice, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación de sus vestidos. ¿Qué pasó? Porque golpear la peña, ¿qué pasó? Versículo 12, mire lo que pasó. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, Dios mío, este es un regaño, ¿no? Por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos. ¿Cómo santificarme? Es decir, dale gloria que él iba a sacar el agua de la peña, no ellos, porque Moisés dijo, nosotros sacaremos agua de la peña, y aquí ya no santificaron a él. Uno, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos. ¿Qué más? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Imagínense. Y a causa de eso, Moisés
y Aarón no entraron a la tierra prometida. ¿Estuvo correcto que le pegara la peña? No, porque Dios dijo, háblale. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y 2 veces le pega. 2 dice, nosotros vamos a hacer salir agua. Y por último 3 dice, bola de rebeldes. Dios nunca le dijo eso, pero ¿por qué hizo lo contrario Moisés? Este tipo de detalles usted se lo va a encontrar en toda la Biblia. Y se los va a encontrar con Moisés por todos lados. Si usted no entiende la inspiración de las Escrituras y que hay errores humanos, porque este no es un error de Dios. Dios le dijo, háblale a la peña, pero Moisés le pega. ¿De quién fue el error? ¿De Dios o de Moisés? ¿Está el error registrado ahí en la Biblia? Sí. Inclusive está el regaño de Dios para Moisés y para Aarón. Entonces, el hecho que le haya pegado a la peña, ¿fue Dios el que lo inspiró? ¿O fue un error de Moisés? Fue error de Moisés. Si entendemos y analizamos cada pasaje de la Biblia, que Moisés era un hombre, no culpamos a Moisés, era un hombre que en lo que percibía lo hacía, y en lo que percibía creía que Dios le hablaba para hacer ciertas cosas, y él hacía las cosas porque creía que Dios cambiaba de opinión. Eso lo va a encontrar en todo el Éxodo, lo va a encontrar eso en las plagas de Egipto. Moisés es que Dios le habla y luego dice, es que no voy, Señor, porque soy de poca habla. Y muchos dicen, es que Moisés era tartamudo. No, en Hechos capítulo 7 Esteban dice que Moisés era poderoso en palabra y en hechos. No era tartamudo Moisés. ¿Qué tenía? Miedo. Es normal que haya tenido miedo, es normal que haya cometido errores. Fue un gran hombre que sacó al pueblo de Israel, pero pues hubo óyeme, porque nada más le pegó a la peña este hombre, porque le pegó a la peña, ya no va a pasar la tierra prometida. ¿No se les hace injusto eso? De parte de Dios, ¿se les haría injusto, sí o no? A mí sí se me haría injusto. El problema es que llevaba una serie de acontecimientos y de errores continuos, desde el hecho que matara al egipcio para que el pueblo se alargara 40 años más, que anduvieran cargando ladrillo, haciendo ladrillo para construir todo Egipto. Y bueno, póngase de pie. Todo eso lo vamos a encontrar en la Biblia y va a decir usted, un hermano me dijo una vez, hermano, ya me quitó a Job, era mi ídolo, ¿qué hago ahora? Y ahora me está quitando a Moisés, hermano, no sea gacho. Así me dijo un hermano en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Y yo le dije, pues nuestro ejemplo es Jesucristo, no es ni Moisés ni Job. En las plagas de Egipto usted va a ver que estaban los hechiceros de parte de Faraón operando ahí, lo va a encontrar. Entonces, pero bueno, el domingo continuamos. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por que nos estás enseñando, estamos aprendiendo de ti. Y glorificamos tu nombre. Y te adoramos, porque solamente esta sabiduría proviene de ti, Señor. De ningún ser humano proviene esta sabiduría. Proviene de ti, Espíritu Santo, que nos muestras, nos revelas la bondad del Padre. Nos revelas el amor del Padre. Pero también nos revelas que algunos acontecimientos sucedieron por el heridor, el ángel destructor, que no es nuestro Padre Celestial. Gracias te damos porque cada día quedamos más reafirmados y estamos seguros que eres un Dios que nunca falla y que nunca nos va a traicionar y que no permitirá nunca cosas malas. Gracias te damos por ese amor tan grande, Padre. Gracias porque estamos conociéndote cada día más, aprendiendo más de ti, Señor, reconociendo cada atributo maravilloso tuyo, amor, benignidad, bondad. Gracias porque eres un Dios que nunca nos va a fallar. Eres un Dios de amor, que nos ha amado con amor eterno.
Por tanto, has prolongado tu misericordia para nosotros y para esta humanidad, Señor, reconciliándonos en Cristo y no tomándonos en cuenta los pecados, Señor. Gracias te damos por ese Dios maravilloso de amor. Reconocemos que si hay algún error en el Antiguo Testamento, Señor, tú nos lo vas a mostrar para poder entender esa perfecta inspiración de las Escrituras, Señor. Gracias por ese amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esa verdad maravillosa en Cristo Jesús. Amén. ¿Le puedo dar un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial? Gracias, precioso Padre. Gracias, precioso Rey. Te adoramos y te bendecimos en Cristo Jesús. ¿Puedo tomar asiento un momentito nada más para explicarle a nuestros amigos que nos ven por internet? Próxima semana tenemos el servicio, recuerden, y a los que estamos acá reunidos también los jueves, ¿no? Jueves, el próximo jueves estaremos por acá aproximadamente como a las 7:10, yo creo que estaremos empezando, 7:15, el servicio presencial, y el de transmisión yo creo como a las 7:50 más o menos. Para los que nos ven por internet, pues ya no va a ser viernes, va a ser los días jueves, a lo mejor temporalmente, no sé si un año, y depende como nos sintamos los jueves, pues vamos a continuar los jueves. No sé qué les parezca a ustedes los jueves, pero es por cuestiones ministeriales que vamos a estar un poquito ocupados los viernes. Pero bueno, ya lo importante es seguir edificándonos también otro día entre semana. Y bueno, saludamos al pastor Federico, a todos los que son ahí conectados. Gracias por las estrellas, pastor Federico. Declaramos multiplicación abundante. Saludos a Nando Guadalupe, Denita Gastelum, Alexa y todos los que estuvieron ahí conectados. Si fue edificación para sus vidas, compártalo, y si no, todavía no le agarró el rollo, pues sigue oyéndolo hasta que lo entienda. Entonces ya compártanos, ¿estamos de acuerdo? Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón y nos ve a través de estos medios, en el nombre de Cristo Jesús, reciba al Señor en su corazón, en su vida. Dígale: Señor, tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Te recibo en mi corazón y en mi vida. Y va a comenzar, si usted lo creyó y lo habló con su boca, va a empezar a experimentar la vida abundante, la vida de Cristo, la vida eterna en el interno. Y va a ser una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. Pues nos despedimos los que estamos por internet conectados. Se me hace un abrazo a todos y les recuerdo, próximo jueves a las 7:50, 7:45 estaremos transmitiendo en vivo, y presencial a las 7:15.